tusaina, de origen marroquí, española, de origen marroquí. Y bueno, mamá de 2 niños y de padre egipcio. Llevo desde que tenía 5 años en Canarias, vivía en Canarias y luego me fui a vivir a Cádiz para la universidad. Estudié estudios árabes y islámicos, más adelante me fui de Erasmus también a Jordania, me casé, estuve 1 año en Arabia Saudí viviendo y una vez que me casé hice un montón de viajes. Bueno, mi vida fue más movida. Pues nada, me dediqué a viajar, estuve en Palestina, estuve en Indonesia, en Egipto, sin olvidar obviamente también Marruecos. Y bueno, a mí me encanta viajar, todo lo que es conocer nuevas culturas, me encanta. Esto, pues bueno, también lo relaciono mucho a que siempre me ha encantado el mundo árabe, porque aunque soy de origen marroquí, pues no crecí en Marruecos, llevo toda mi vida en España prácticamente. Entonces me dediqué a eso, hasta que llegó el COVID. En el COVID todo se terminó y me he quedado en el País Vasco definitivamente. Pues yo siempre siento que pertenezco a 2 culturas, o sea, no puedo separarme de ninguna. Soy española, conozco cómo funciona el mundo aquí y al mismo tiempo tengo mi parte árabe, que aunque no crecí en el mundo árabe, pues con el idioma siempre tienes un acercamiento. Y también tuve la oportunidad de estar en varios países árabes y dentro de lo que es el mundo árabe también es diferente y creo que todo me ha aportado a ser lo que soy ahora. Sukaina con varios dialectos árabes, de habla española, que a muchos también les extraña, hablas muy bien español, la pregunta de todos los días casi, y creo que las experiencias vividas, creo que para la construcción de una persona es importante dejar la libertad a las personas a elegir dónde quieren estar y cómo quieren estar, y eliminar totalmente los prejuicios, porque no podemos vivir siempre dentro de nuestra burbuja, limitándonos a que el mundo de fuera pues siga siendo desconocido, porque al final eso te lleva a prejuicios, te lleva a ideas que realmente no tienen por qué ser ciertas. Y yo creo que sí, que para la construcción de las personas necesitamos ser libres de coger y elegir lo que queremos ser, dónde queremos estar y lo que queremos conocer también. مالك مش باين ليه قلبك تايه من مدة Pues كبيرة tristemente es así, ¿vale? Las apariencias y el conocer a una persona en un momento dado también, si no la conoces de nada, te puedes llevar unas ideas, pues a lo mejor no son ciertas. A mí esto me pasa, a mí me ven muy seria, ¿no? Pero yo soy todo lo contrario, casi. O sea, yo me río un montón y las personas que realmente tienen contacto conmigo, me conocen, amigos, familias, saben que me río un montón, pero doy la sensación siempre de que soy una persona muy seria. Bueno, y claro, yo creo que hay que dar una oportunidad a las personas a conocerlas más de cerca, si por lo menos nos interesa. Pues las mujeres musulmanas llevamos etiquetas muchas veces que no son nuestras, nos la imponen, nos ponen etiquetas que no son nuestras. Si vamos a hablar de la mujer musulmana, tenemos primero que entender la diversidad dentro del Islam, porque no es lo mismo hablar de una mujer musulmana que vive en Marruecos que hablar de una mujer musulmana que vive en España, puede ser española incluso y de padres cristianos, que hablar de una mujer musulmana que vive en Arabia Saudí o en Irán. Entonces, la religión es una, sí, pero es que hay culturas, hay diversidad. Por ejemplo, una pakistaní no tiene por qué vivir la vida de una marroquí por ser musulmana. Entonces, hay mucha desinformación, hay mucha manipulación también, y siempre se habla de las musulmanas como si fuéramos ajenas o de otros países. Se olvida de que el Islam al final no es un país, el Islam es una religión. Al igual que hay cristianos que viven en Egipto y en Palestina, que además Palestina es la cuna del cristianismo,
hay cristianos en Europa. Entonces, claro, la gente tiene mucha confusión y también se aprovechan de esa desinformación de la gente pues para quitarnos la voz. Siempre se habla de la mujer musulmana, pero como que no le vamos a dejar su espacio ni su voz para que la podamos escuchar. Pues yo creo que los estereotipos tienen una influencia muy grande. Además, parece que muchas veces la gente se informa más de estereotipos que de lo que puede ser una vida real de una persona o de un país de origen o de otro país, ¿no? Y siempre se utilizan los estereotipos para hacer daño. Nunca los estereotipos, o por lo menos yo, no conozco algún estereotipo que sea positivo. Casi todos los estereotipos son para hacer daño de alguna manera. Se mezcla todo prácticamente, no hay información. Y no cuesta nada, además, no cuesta nada informarse, sino que muchas personas pues se alimentan de los medios de comunicación y tristemente los medios de comunicación rara vez dan una información cierta o por lo menos que tenga algo cierto. Normalmente es para dejarte más confuso. Yo que conozco lo que es ser árabe, que ser árabe es ser de origen de un país árabe. De una raza árabe, hablas el idioma árabe, naciste en un país árabe y tus padres también, pero un musulmán puede ser de muchas otras razas, de muchas otras nacionalidades. Y luego también hay países árabes de mayoría cristiana, por ejemplo, como es el caso del Líbano, pero pues mucha gente esto no lo conoce. Tampoco creo que la gente tiene información incluso de dónde nació Jesús. Jesús nació en un país árabe y la actual Palestina, y en Palestina hay cristianos, hay musulmanes, hay judíos y bueno, pues que al final, como se dice, hasta tu propio Dios puede ser extranjero. A ver, nosotros como comunidad musulmana, en primer lugar, tenemos una responsabilidad para con nosotros, como musulmanas y musulmanes. Partiendo de ahí, bueno, pues cualquier otra persona que tiene estereotipos, tiene falta de información, tiene ignorancia, pues realmente no es asunto nuestro. No creo que tenga que ver con nosotras o con nosotros, pero sí es verdad que casi siempre recae la responsabilidad sobre nosotros. A veces, por ejemplo, pues los primeros y las primeras víctimas del terrorismo son los musulmanes, porque cuando hay un atentado o lo que sea tenemos que salir a condenar. Sí, lo condenamos tanto como lo puedes condenar tú, pero que no tenemos por qué estar justificándonos cada vez por tres de que nosotros no tenemos nada que ver con el terrorismo. Obviamente no tenemos nada que ver con el terrorismo. Se preguntan cuántos musulmanes hay alrededor del mundo. Si todos los musulmanes tendrían que ver con el terrorismo, creo que no quedaría aquí nadie más que los musulmanes en el mundo. Entonces, claro, es una responsabilidad que se nos impone. Hay musulmanes que se mueren alrededor del mundo por racismo, también terrorismo que no tiene nada que ver con el Islam, pero nadie sale a condenar nada. No son irreconciliables, porque en Europa también hay musulmanes y musulmanes nacidos en Europa, e incluso, ya te digo, de padres cristianos, pero que los hijos al final decidieron convertirse al Islam, y no son dos mundos diferentes que digamos, solamente que con esto se pretende a que siempre, creo que es una ideología colonialista de todos modos, o respondes al canon de mujer europea o de persona europea o no eres, o no te aceptamos. Es un tema relacionado con el racismo más que otra cosa. Al final no podemos rechazar. Si hay leyes que nos protegen y que, bueno, pues que nos dan nuestros derechos, de que ninguna persona pues ha de ser detenida por su ideología, por su religión o por su forma de vestir, porque al final pasa o ocurre todo lo contrario. Entonces se contradicen de todos modos. Si queremos la libertad de la que tanto se habla, somos países que, pues bueno, pues que democráticos, damos libertad. ¿Por qué solamente se habla de libertad cuando se interesa y cuando no, pues la marginamos, le damos otro papel?
Yo creo que sí, que son ideologías colonialistas de que si no respondes a lo que queremos, pues te rechazamos. Pues, a ver, el machismo es universal y no tiene nada que ver con razas, religión, ideología. El que es machista y punto. El patriarcado al final pues es el que manda aquí en China y en todos los países, tristemente, pero es así. Tratar al machismo que puede ocurrir dentro de una familia musulmana o de una familia árabe, no tiene por qué ser prácticamente musulmana o practicante, no es un caso aparte. No es que sea machista porque la religión es machista, no, para nada. El machismo es universal y pasa en todos los lugares, tristemente, pero así es. El feminismo islámico, pues sí, yo me considero musulmana feminista, es como una redundancia, porque he leído el Corán, conozco lo que es mi religión bastante bien y si hubiese notado cualquier punto en el que yo vea que haya machismo, sería la primera en dejarlo. Pero no es así, no es como la imagen que siempre se da. Fíjate, te voy a devolver muchos siglos atrás. En la época del profeta las mujeres podían votar. En la época del profeta las mujeres participaban también en decisiones pues, que se tomaban pues, en tema de política, sociedad. La mujer tenía ese papel. ¿Cuánto se consiguió que la mujer pudiese votar dentro de Europa? Pues diferente. Que la gente no lo sepa, no es asunto mío, ¿sabes? Pero yo conozco de qué te estoy hablando. La primera universidad en el mundo fue fundada en Fez, en Marruecos, por una mujer, Fátima Al-Fehri. Que no se tenga conocimiento de ello, porque tampoco es que se interese mucho que se hable de ello, porque así la mala imagen del Islam pues sería como una contradicción, ¿no? Entonces, derecho a la lectura, derecho a estudiar, a la participación, siempre se ha tenido. Se da a entender también muchas veces que las mujeres musulmanas no podemos trabajar. No, no es cierto. Las mujeres musulmanas tenemos el derecho de no trabajar si no podemos, porque somos madres y ya de eso en sí es un trabajo. La carga de los hijos, eso no quiere decir que una persona sea parte de lo que es su formación o su vida laboral, para nada, porque al final el trabajo Allah lo pone porque es obligación de todos, pero con que un trabajo no te sea pagado de una empresa no quiere decir que no sea un trabajo. Al final estar en casa y educar a los niños es un trabajo que necesita esfuerzo, necesita tiempo y no podemos gastarnos más. O sea, las madres ya suficiente con tener hijos como para que luego también pensar. Es así, a los primeros meses los niños necesitan a sus mamás. Y esto no lo digo yo, esto no lo dice una persona musulmana, esto lo dice todas las madres del mundo. A ver, yo llevo velo porque quiero, forma parte de mis creencias y yo elijo llevarlo. O sea, ahora mismo ni tengo marido que me vaya a obligar a hacer nada, porque nunca tampoco ha sido así, ni que mi familia me haya obligado a llevarlo. A ver, llevo toda mi vida en España, he estudiado, he viajado sola, he hecho lo que me da la gana. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, porque suficiente madura soy. Pero siempre te encuentras la pregunta de que te infantilizan aquí, como si tú no supieras lo que tú quieres y lo que no quieres, la idea de que porque ya llevas velo estás obligada, alguien te está obligando. Bueno, pues partiendo de esa premisa o esa regla de tres, hay mujeres a las que están obligadas a desnudarse o a llevar ropa, bueno, casi ropa interior, casi medio desnudas, y están obligadas a llevarlas y a prostituirse también. Y yo, cada vez que veo a una persona que va vestida así por la calle, no pienso que está obligada, porque no está en ese contexto, no está en eso. Entonces, ¿por qué a las mujeres musulmanas siempre se nos cuestiona, ¿no?, nuestra forma de vestir? Pues yo no tengo que dar explicaciones de mi vida a nadie, yo me lo pongo porque me da la gana. Bueno, yo creo que normalidad absoluta no hay, ¿vale? Hay muchas musulmanas, incluso que han nacido aquí, muchas mujeres, muchas chicas, pues que llevan velo, pero luego en los trabajos no los ves con velo.
Hablaríamos de que es más normal y la gente es más de mente abierta en el momento en el que podamos encontrar pues, en un hospital una mujer musulmana con velo, o vas al ayuntamiento y te encuentras a una en administración, entonces ya ahí sí podríamos decir que la gente lo ha normalizado. Mientras tanto, yo creo que no. Yo creo que la gente está más que acostumbrada, lo que le falta es aceptarlo. Acostumbrada está. Es que no estamos hablando de una Europa en la que solamente hay pocos musulmanes, es que hay muchos. Entonces, no te puedo decir la cifra exactamente, pero no estamos hablando de unas cifras pequeñas, segurísimo. Entonces, acostumbradas, claro que están acostumbradas, falta aceptarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no la aceptan? Muchas veces, pues, porque la gente misma no quiere abrirse, pero en el momento en el que se abre, cualquier persona se abre para conocer otras ideologías o otras formas de ver el mundo, pues lo termina aceptando. Bueno, pues yo la estoy empezando a descubrir recientemente, pero sí a mí me transmite una sensación de que hay diversidad, realmente hay una diversidad. Veo muchas caras diferentes, veo muchas culturas y creo que es algo positivo, ¿no? Poder estar viviendo en un sitio, pero al mismo tiempo pues, tener presente a diferentes culturas, personas con diferentes historias, con diferentes vivencias, experiencias, idiomas. Creo que es algo que enriquece la zona. Pues como ya siento que formo parte pues, de esta zona y bueno, como soy musulmana también, siento que muchas veces no se nos da esa oportunidad de hablar de nosotras, de hablar de lo que supone el Islam para nosotras o de lo que supone llevar el hijab para nosotras. Entonces, claro, en este último año me he dedicado a explicar más, a informar más que nada, no dar explicaciones sobre mi vida, sino a explicar en general lo que supone ser musulmán, árabe o de cualquier otra nacionalidad, pero ser musulmán, la diversidad dentro del Islam. Y esa es la parte que más me importa. Fíjate, has hablado de la integración. Sí. Vale, porque se cuestiona mucho a los musulmanes y a las musulmanas el tema de la integración, pero al resto de las comunidades no se les pregunta. Y sinceramente los musulmanes y los musulmanes estamos más que integrados. Nos puedes encontrar en todos sitios. Nos encuentras en los supermercados comprando contigo, nos encuentras en los bancos, nos encuentras en los colegios, nos encuentras en los trabajos. Entonces, ¿qué tipo de integración se está preguntando? Hay comunidades en las que jamás las encontrarías en un supermercado, hay comunidades en las que no las ves en un banco, sacando dinero igual que tú. Entonces, ¿por qué cerramos el ojo para unas comunidades, pero sí la abrimos para otra, para exigirle mucho más de lo que ya está dando?